Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. Grupo terrorista que al final del día solo usó ese tiempo de paz para prepararse para la guerra y cumplir con su único deseo, escrito en su propia constitución como organización: la destrucción del Estado de Israel. Porque para quienes se echan las manos a la cabeza criticando la reacción de Israel, y para esa comunidad internacional hipócrita que durante tantos años ha hecho a conciencia la típica política del avestruz, metiendo la cabeza bajo la tierra para no querer saber o ver qué están haciendo con sus millones de ayuda humanitaria, sus dólares y sus euros, que no han ido a parar al pueblo palestino, al desarrollo de la Franja de Gaza, sino al bolsillo de esta organización terrorista que, lejos de construir escuelas u hospitales, han construido túneles y cuarteles debajo de los que ya existen para usar a su propia gente como escudos humanos. A los pocos meses de este ataque sin precedentes de Hamas a Israel, tuve la oportunidad de viajar por mí misma a esas áreas que fueron afectadas. Lo hice al norte, en la frontera sur del Líbano, donde Hezbollah aún a día de hoy sigue atacando ciudades de Israel, como ayer lo hizo en Haifa. A Gaza, donde los gazatíes no me permitieron la entrada, ni permiten la entrada de periodistas, porque prefieren narrar lo que ocurre adentro con periodistas de Al Jazeera o periodistas locales que filtran fehacientemente lo que les dice el órgano de comunicaciones de Hamas. Y visité también los kibbutz, esos que están viendo en sus pantallas, atacados, donde el olor a muerte y a brasas se lavan la sangre, y el lugar donde se celebraba el festival de música de la mano de supervivientes que vivieron en carne propia esos horrores, recordando cómo a las 6:29 de la mañana muchos aún estaban en sus camas en los kibbutz cuando fueron sorprendidos por un ejército de perros salvajes sedientos de sangre que no diferenciaron entre mujeres embarazadas, chicos, abuelas que trataban de proteger a sus nietos, niños aterrorizados y hasta bebés que arrancaron la vida después de inimaginables torturas que superan con creces cualquier guión cinematográfico de horror. Otros disfrutaban de un concierto
irónicamente por la paz, cuando fueron sorprendidos por vehículos y por motos cargados de terroristas que disparaban enajenados a una multitud de jóvenes aterrados que trataban de buscar refugio y que eran cazados como presas de la forma más horrenda que un ser humano puede imaginar. Violaciones en grupo, mutilaciones. 346 jóvenes fueron acribillados, abatidos, y quienes lograron escapar aún se enfrentan a sus pesadillas. Y estos señores, nada de esto ha sido ficción. Es la realidad de un Estado asediado por países vecinos, guaridas de terroristas financiados, entrenados y captados por Irán, y que está dispuesta a lo que sea para acabar con el Estado de Israel. Por eso, hoy más que nunca, está prohibido olvidar. Bueno, y para hacer un balance de todo lo que está ocurriendo, incluso a día de hoy, tenemos con nosotros a Abraham Rivera. Él es analista, influencer, nos está acompañando desde Holon, en Israel. Abraham, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros en un día tan especial, tan triste como el día de hoy. Cuéntanos un poco, a un año de lo que vivisteis en Israel, que yo misma estaba contando a nuestros televidentes que también viví meses después. ¿Qué valoración harías de todo esto, de lo que ha pasado, de lo que está pasando incluso en el día de hoy? Bueno, ya hoy se cumple un año de esta masacre, de esta cosa tan dantesca, tan horrible, de la cual yo vi imágenes que prefiero olvidarlas. Y entonces vemos que no solo yo había vaticinado que esta simpatía hacia Israel iba a durar aproximadamente entre 3 días, una semana, y creo que no me equivoqué. Las críticas a Israel comenzaron en cuanto se produjo la primera respuesta y justa respuesta israelí hacia Hamas. Y todos sabemos las prácticas de Hamas, todos sabemos la táctica que utilizan, cómo explotan el sentimiento. Ellos conocen perfectamente la sensibilidad occidental hacia la muerte de civiles, la muerte de niños sobre todo. Por eso es que sale tanto a relucir esto de niños y niños. Y realmente provoca impotencia, pero ya uno no puede hacer nada. Provoca impotencia ver cómo el mundo se ha volcado en gran parte a la crítica hacia el Estado que se está defendiendo en este caso, y ha olvidado incluso la masacre, los asesinatos, las torturas tan terribles, las violaciones, todo eso lo han olvidado, lo han puesto en segundo plano. Y entonces, bueno, se producen todas estas marchas que, bueno, todas esas marchas, yo estoy seguro que yo le pregunto al 95% de los que están ahí marchando qué cosa es Palestina, qué cosa es Israel, qué cosa es Gaza, y ninguno me va a saber responder. Y ahí, bueno, hay financiaciones detrás, organizaciones detrás, hay muchas cosas oscuras ahí detrás. Ahora bien, este año no ha pasado en vano. Cualquier país queda afectado por una tragedia así y por la guerra subsecuente que se ha producido, se afecta económicamente y de muchas maneras. Esto ha provocado un trauma. Israel está en trauma, aunque mucha gente lo disimule, no lo reconozca, se reúnen en un café, lo que hagan. El pueblo israelí está en trauma todavía. Abraham, vamos a recordar un poco, porque como tú muy bien estás diciendo, es muy fácil para esa comunidad hacer la política del avestruz y decir, bueno, esto quizá yo desde la comodidad de mi casa no lo viví, no pasó, y ahora me están mostrando toda esta sarta de imágenes que me están haciendo olvidar lo que ocurrió. Yo quiero recordar unos instantes el momento en el que yo llegué, por ejemplo, al Festival de Música de Nova, donde estuvo aquel festival de música, y todos estos jóvenes, como les decía, fueron acribillados, cazados como si fueran presas de caza por estos sanguinarios que llegaron en motocicletas. Así es como yo recordaba ese momento. Cuando el sol recién se ponía, unos jóvenes descubrieron a través del lente de su teléfono una especie de manchas negras que caían del cielo. Cuando esas manchas se acercaron, se dieron cuenta que eran militantes del grupo terrorista Hamas
que estaban acercándose en sus vehículos hacia el festival. En cuestión de segundos esto fue una auténtica lluvia de disparos. Los chicos en un principio pensaban que confundieron los tiros con la música, muchos de ellos se quedaron acá, en este lugar donde me encuentro, y otros trataron de correr despavoridos, huyendo de esas balas. Cuando fueron hacia la carretera que está hacia ese lado de allá, los terroristas estaban también apostados en ese lugar. Había aproximadamente entre 50 y 70 terroristas, algunos de ellos disparando acá sobre este terreno, otros esperándoles en el coche como si fuera una operación para poder cazarlos. Este era el lugar principal donde se encontraba el escenario del Supernova Music Festival, que se ha convertido en el día de hoy en un auténtico santuario, como estamos viendo. Me contaba mi camarógrafo que comenzó simplemente con unos recordatorios de algunos de los chicos que habían caído, que empezaron a poner las familias, y poco a poco se ha ido convirtiendo en un símbolo y en un lugar de peregrinación y al mismo tiempo de la resistencia, porque muchos de estos jóvenes, 368 murieron ese día, pero otros tantos siguen todavía secuestrados por el grupo terrorista Hamas, muy cerca de acá. Aproximadamente a 1 kilómetro, kilómetro y medio donde se encuentra la Franja de Gaza. Para esos padres todavía este sigue siendo un lugar donde el recuerdo de sus hijos sigue vivo. Tristemente, y todavía incluso a día de hoy, Abraham, yo cuando estuve en ese lugar y veías el lugar donde trataban de refugiarse esos jóvenes para poder salir, los pocos matorrales que había en esos lugares que vamos a ver un poquito más adelante también en algunas de esas imágenes, uno se pone a pensar, ni siquiera como padre o como hermano, sino como un ser humano, ¿cómo es posible que alguien en su sano juicio pueda llegar a cometer una barbarie de esas características? Es inimaginable pensar el horror que tuvieron que vivir esos jóvenes y, como yo decía, los que han logrado sobrevivir en estos momentos. ¿Cómo se recupera uno de una barbaridad como esa? Es una cosa, es un odio irracional, es un odio irracional. Yo muchas veces les he narrado a los oyentes míos de mi programa, yo les he narrado cómo es que Hamas, por ejemplo, ha utilizado a los niños de una manera espantosa, crea programas infantiles en la televisión que ellos tienen, y en esos programas los animados, los personajes animados que son para niños, se hacen mártires, hay un israelí con cara de malo que viene y lo mata, y entonces es una mente infantil que está absorbiendo todo eso. Y esto es lo que pasa con estas generaciones. Toda esta gente que cometió esta masacre son esta generación, son esta gente que creció viendo este tipo de cosas. Entonces, yo es lo que yo digo, no hacemos nada con derrotar a Hamas en una guerra si después no se procede a un proceso de desradicalización que limpia la mente de toda esta juventud, de toda esta niñez. Y entonces, cuando tú escuchas que hay niños que llaman a un programa de televisión y les preguntan ¿qué tú crees? Y dicen, no, los judíos hay que matarlos a todos, y yo cuando sea grande quiero matar muchos judíos. Ese es el tipo de enseñanza, ese es el tipo de educación que a esos niños se les está dando. Y los libros de texto, los lees, te espanta. Y el terror de todo esto, y tú lo has dicho muy bien, es que hay muchos jóvenes, mucha gente que sin saber lo que es desde el río hasta el mar, etcétera, toman consignas y las repiten como si fueran papagayos sin entender realmente ni siquiera un pedacito de la historia. Sin entender, por ejemplo, que muchos de los países vecinos de Israel son guarida de esos grupos terroristas que lo único que desean, como yo comentaba, es la destrucción de ese Estado. De una comunidad internacional absolutamente hipócrita que durante muchos años ha hecho oídos sordos y ojos ciegos a la realidad que esos billones, no estoy hablando de millones, billones de dólares que durante los años se les ha entregado a Hamas para la reconstrucción, para el desarrollo, para el pueblo, realmente lo que se ha utilizado era para construir esos sistemas de túneles y para poner sus comandos centrales debajo de hospitales y debajo de escuelas para utilizar a su pueblo como escudos humanos. Exactamente, exactamente. Si yo creo que alguien va a hacer el cálculo en algún momento de todo el dinero que proveniente de Naciones Unidas, proveniente de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de todos los países árabes, de organizaciones sin fines de lucro, toda la gente que le ha aportado dinero
a esta gente y que es inconcebible que en Gaza no exista un solo refugio. Entonces, bueno, esto hay que ver entonces de cuál es la intencionalidad detrás de todo esto y si tú tienes una intención real de proteger a tu propio pueblo o de exponerlo. Y se trata de lo segundo porque es lo que les da el rédito a ojos de la comunidad internacional y entonces eso es lo que ellos muestran. Miren, los israelíes están bombardeando, han destruido todo, mira cómo han matado a niños, presentan unas cifras que son más que dudosas porque no hay una sola cifra de las provenientes de esas informaciones que vengan de... Abraham, perdona que te interrumpa, no permiten a los periodistas, yo estuve en la Franja de Gaza, a mí no me impidió el acceso el ejército de Egipto ni el ejército de Israel, a mí me impedía entrar por mi propia seguridad la gente de los palestinos y la gente de Hamas, porque ellos prefieren tener sus periodistas locales, Al Jazeera y periodistas locales, que filtren la información que les da el propio órgano de Hamas. Por eso esas cifras de muertos y lo que ocurre desde allá es tan difícil poder contrastarlo. Muy difícil, extremadamente difícil. Bueno, yo creo que todo el mundo se da cuenta que al pie de cada información que viene de Gaza, con los números, viene un pie pequeño que dice suministrado por el Ministerio de Sanidad de Gaza. Y lo que la gente olvida es que el Ministerio de Sanidad de Gaza es Hamas. Mire, se quejan, por ejemplo, de que Israel les corta el agua, que Israel les corta la electricidad. Y uno debería preguntarse en el siglo XXI y después de esos miles de millones de dólares, ¿cómo es posible que Gaza no tenga una hidroeléctrica? ¿Cómo es posible que no tenga una planta de energía o de electricidad independiente del Estado de Israel? ¿Por qué no han utilizado ese dinero para hacer esto otro? Porque lo utilizaron para hacer estos túneles. Vamos a ver una parte de esos túneles que, para que ustedes tengan una idea, esa estructura que hicieron, que llaman el metro, de de cientos de kilómetros de esos túneles en diferentes niveles debajo de Gaza. Vamos a verlo. Y yo me imagino lo duro, lo terrible que tiene que ser pasar por un trauma de esas características y estar encima escondido en un túnel como este, que es impresionante la construcción, y eso que es una de las zonas más chiquitas, porque después hay partes de estos túneles que no solamente tienen niveles, sino que se agrandan. Pero ¿cómo puede sobrevivir un ser humano en estas condiciones ya casi por 5 meses? How is it possible that people can survive inside of these tunnels now for 5 months? I can't imagine how doing how living in this is possible. I think I told you one of the hostages is Carmel Gat. Carmel is a cousin of 2nd grade. Her grandfather is the brother of my late grandfather, and she's an expert in yoga, so maybe she's doing yoga. But other than that, you can't imagine how staying in a place like this, you know. There are some pictures from the IDF has pictures of places that we know that they used to have hostages. It's a very, very small place like this, with a small toilet, with a small sink, few chairs, and they get, you know, a little bit of food. Dark. Even for you, that you were a soldier, you're in the reserve, but you're also a soldier. So my question here is, how do you feel that the military in Israel can achieve these terrorists inside of these kind of tunnels? It's very, very, very difficult. It's very difficult because they now know about tunnels that are 10 kilometers long. You know, and all the tunnels. Some of them are, you could see, some of them are booby trapped, and there are different levels, and it is very hard. And each of these tunnels is very professional. There are tunnels that are at the width of a car, that a car could go. They say that there's about 700 kilometers of tunnels in there. It's almost a full city underground, and I just don't think that it. And hearing the explosions. And explosions, exactly, and explosions, and they say that many of the hostages are actually held close to the very senior people in Hamas, Sinwar and the others, so protecting them, and. Bueno, porque hay que recordar que 240 personas fueron secuestradas. Se las llevaron de sus hogares, incluyendo incluso niños, personas ancianas, bebés también. No se sabe
si alguno de ellos, aunque es muy difícil en la situación que nos estaba explicando, alguien haya podido permanecer con vida en estos momentos, sobre todo hablando de niños en el interior de esos túneles. Quizá hay una docena, algunos fueron liberados en una primera etapa, otros tristemente ya se sabe que forman parte de las bajas, personas que han sido incluso acribilladas con un tiro en la nuca por parte de los terroristas, y los que queden con vida todavía no se pierde la esperanza. En la Plaza de los Desplazados, en la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv, casi todos los sábados las familias se siguen reuniendo para tratar de unos a otros buscar ese apoyo que tanto se necesita para no llegar a perder la esperanza. Ahora, Abraham, hablando del tema de los secuestrados, Israel puso opciones sobre la mesa, donde el principal requisito era el regreso de los secuestrados, y eso bajo ningún concepto se cumplió por parte del grupo terrorista Hamas. Incluso ahora es muy difícil saber realmente cuántos de ellos pueden permanecer con vida, cuál es el estado y dónde están. Claro, el centenar de rehenes que quedan ahí, no se sabe cuál es la situación de ellos. A ciencia cierta nadie lo sabe. Es presumible de que estén sirviéndole también de escudo protector al señor Sinwar, al jefe de Hamas. Es una gran probabilidad que eso sea lo que está pasando con ellos. Y bueno, lo de los rehenes lo hicieron porque es una cosa calculada para presionar a Israel, porque saben la sensibilidad del pueblo de Israel hacia sus ciudadanos, hacia sus hijos. Entonces lo hicieron precisamente con esa intención, con la intención de crear un conflicto, de crear una... Y bueno, han pasado muchas situaciones tristes. Algunos se les pudo rescatar, muy pocos, otros en el momento de ser casi que ya a punto de ser rescatados los asesinaron, otros que murieron porque estaban heridos, no tuvieron atención, estaban enfermos. Y bueno, es triste, es muy triste, pero ellos pensaron que eso iba a detener también las operaciones, que iba a disuadir al ejército, al Estado de Israel, de acabar con esa plaga que es Hamas. Y no lo consiguieron. Y bueno, claro, lo de los rehenes es triste porque son civiles, pero tenemos también un trabajo, tenemos una cosa que acabar. Bueno, ustedes verán que muchos de esos jóvenes, de esos chicos, de esas personas, no alcanzan, son entre los 18 y los 20 y pico años. Y es porque en el ejército de Israel es obligatorio prestar servicio. Cuando estos ataques ocurrieron, muchos de esos jóvenes que estaban en el Nova Music Festival, que irónicamente les decía era un festival por la paz, eran jóvenes pero eran soldados también. Por eso ven muchos compañeros llorando a sus compañeros o a sus familiares caídos. Las universidades en estos momentos están vacías de jóvenes estudiantes, pero están llenas de todas esas personas desplazadas que no quieren regresar a los kibbutz por los horrores que se vivieron ese día. Vamos a recordar, vamos a dar un paso solamente por uno de esos kibbutz, el kibbutz Nir Oz. Yo casi me morí. Casi se queda vivo, Sí. toda la familia. Estuve 5 horas y media adentro del refugio con humo, encerrado ahí. Intenté salir, no pude salir, ni de la ventana, ni de la puerta, hasta que vino un amigo que me sacó. Por suerte. Por suerte vino, sí. Cuando saliste, ¿qué fue lo que viste? No vi nada por el humo. Tenía todo seco, los ojos, todo seco. No pude abrir los ojos 2 días después. Desde el momento en que entraron, o que se supone que entraron esos terroristas, en las imágenes que se ve que saltan la verja, hasta el momento en que la mayor parte de la gente del kibutz se percató, se dio cuenta, ¿cuánto tiempo más o menos transcurrió? לא הבנתי את השאלה. לא הבנתי את השאלה Pregunta de שלה. vuelta, no entendió lo que... ¿Cuánto tiempo pasó desde que entraron los terroristas hasta que ustedes en las casas se fueron dando cuenta de que estaban siendo Ajá. atacados? En 5 minutos ya Cuando, escuchamos cuando escuchaste los gritos, los árabes que hablan. ahí entendés que... frenaron Pero hasta... Yo a las 9:15 me prendieron fuego toda la casa. Y
Yo le dije a mi mujer, le dije, escucha, nos quedamos acá porque si salimos, Nos matan. o nos llevan. Le dije, nos quedamos acá 1 hora. Después miramos qué pasa. No nos vamos a morir en 1 hora ahí adentro. Y después de 1 hora intenté salir, no pude salir. Y de la ventana estaba hirviendo por el fuego de afuera y la puerta estaba bloqueada, no se pudo abrir. Al final el chico que vino lo abrió, pero yo los primeros momentos yo pensé que en 2 horas, 1 hora, viene el ejército y ya está, se termina todo, pero no. Alguien. ¿Cómo se sintieron de ver que no llegaba nadie a ayudarlos? Yo me estaba muriendo ahí adentro. Inocente. No, No no sé, se pueden. estaba muriendo ahí adentro. O entran o se mueren. Ahora, ¿cómo es? Yo sé que la mayor parte de las casas de los kibbutz tienen un área de seguridad, una zona de seguridad, Refugio. ¿no? Refugio. Un refugio. ¿Cuán seguro es? Porque hubo mucha gente que No, trató de no es meterse seguro. y no... No es seguro porque la puerta es como Con un cartón. nada, como un cartón. Estamos arriba del refugio Porque- de la familia Bensby, ¿sí? Sí. Este es el refugio, esta es la casa. Este refugio, Sí, es la única cosa que quedó de la casa. Sí. Pero también Acá. es que los refugios no están hechos para un ataque como este, acá era la son casa. hechos para bombas. Si pueden filmar, Esta es la casa. esta es la casa. Este es el refugio. Tend a ver. Acá. No quedó nada. Bueno, más adelante vamos a ver también cómo quedó ese interior de los kibbutz, los refugios, porque esos refugios son refugios que están preparados para recibir los misiles que de vez en cuando caen de la zona de Hamas, pero obviamente no estaba nadie preparado para una incursión de un ejército de desquiciados que estaban tratando de conseguir una persona para acabar con su vida, hasta los animales. O sea, fíjense hasta qué punto llegó la forma desequilibrada en la que estos individuos entraron. Y comentaba algo Abraham, y vamos a volver con él ahora, que me pareció muy interesante, porque el tema es que cada joven, y está grabado además, porque ellos se jactaron de lo que hicieron y lo grabaron en sus propios teléfonos, y eso dio la vuelta a todos los sitios. Pero el tema más triste y más doloroso es que el que cazaba más judíos, el que llevaba más cabezas, el que hacía más, es que no les puedo narrar las barbaridades, tenía un premio. Mamá, tengo 4 niños muertos, mamá, tal. Esas grabaciones están puestas y yo espero que con el tiempo, quienes tuvimos la oportunidad de escucharlas, que son extremadamente duras, la gente tenga alcance también a poder escucharlas y a poder verlas. Abraham, estábamos comentando que lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con los jóvenes que están vaciando las universidades porque tienen que estar en estos momentos combatiendo por el Estado de Israel, muchos de ellos están en el sur del Líbano y en el norte de Israel tratando de combatir a Hezbollah. Cuando estuve allá y conversaba con el ministro de Exteriores y su portavoz, con Leo Hayat, nos decía que el siguiente paso tristemente iba a ser Hezbollah, porque Hezbollah llevaba años planeando este ataque y se les adelantaron a Hamas, pero tenían todo estructurado, los túneles, la incursión, etcétera, para haberlo hecho desde el norte. Exacto. Ellos estaban planificando dos cosas fundamentales. Aparte de que, bueno, yo quiero aclararle que esto no es algo nuevo. La situación que se ha dado con Hamas no es nueva. Ellos nos han estado haciendo lanzamientos de cohetes, de globos incendiarios, de morteros, incursiones por túneles desde hace más de 15 años, desde que se les devolvió, se les entregó de manera incondicional todo ese territorio de Gaza, que por cierto es un territorio que pudiera convertirse en un Dubái. Pero bueno, ese no era el propósito que quería. Y se les entregó además con todo, con toda la infraestructura. Y la otra parte es que el Líbano también lleva haciendo lo mismo hace años. Hezbollah, desde que fue fundado alrededor del año 1982, una de las primeras cosas que hizo fue bombardear la embajada norteamericana en Beirut. Mataron a 241 marines, otros 50 franceses, otro grupo de personas también, de civiles. Y han estado haciendo y cometiendo barbaridades y hechos terroristas como el de Argentina también, como el de la AMIA, de la Embajada de Israel. O sea que esto no es una cosa nueva ni es una cosa que debiera sorprender al mundo. Son terroristas. Durante mucho tiempo no se les ha llamado por el nombre que se necesita,
que es terroristas porque es lo que son. Se les llamaba milicianos, combatientes, activistas, todo tipo de denominaciones que no tenían que ver nada con la realidad, con tal de no mencionar la palabra terrorista por no sé qué grado de corrección política que uno puede llegar a entender. Y esto es un monstruo. Irán nace en el año 79, la República Islámica de Irán, y es la que ha alimentado todo este foco y toda esta situación tan caótica que hay en el Medio Oriente ahora. Y Irán está ahí, lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Es una hidra con varias cabezas, con los hutíes, con Hezbollah, con Hamas. Es lo que ocurre. Y la gente no lo ve. Y bueno, pues si ya tenemos un secretario de las Naciones Unidas que dice que esta masacre espantosa, que no ocurrió sobre un vacío, de cierta manera la está justificando, bueno, pues es muy duro ver lo que pasa alrededor. Es muy duro ver las opiniones que hay, las manifestaciones, las críticas infundadas. Tenemos el caso de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, todo lo que estuvo haciendo, que hubo 100 de estas personas aproximadamente que participaron en esto, que han servido de refugio, que ha habido en los sótanos, ha habido centros de mando, ha habido de todo, en hospitales, en todo. Eso no es una cosa nueva. Ese es su comportamiento, es su esencia. Demasiado triste, pero una cosa, como yo les digo siempre, es tratar de ver los toros desde la barrera y otra cosa es ver los toros en la plaza, cuando los tienes cerca. Cuando visité los kibbutz, yo les decía que el olor todavía tristemente a muerte, a cenizas, a casas ardiendo, todavía lo recuerdo. Vamos a ver dentro, en el interior de algunas de esas casas, lo que son los refugios, cómo se vivió esos momentos. Bueno, esas son imágenes de cómo quedaron algunas de esas casas en los kibbutz, la mayoría de las casas, porque estos individuos, cuando la gente entraba dentro de los refugios, muchos de ellos no tenían ni siquiera pestillos, algunos se quemaban las manos tratando de cerrar a como diera lugar ese lugar. Lo que hicieron es decirles, salgan ratas, porque de todas formas, si no salen, ahora van a tener que salir cuando los quememos vivos. Y eso fue exactamente lo que trataron de hacer. En muchos casos, mucha gente salió y cuando salieron, obviamente, encontraron la peor de las torturas y la muerte, y en otros casos, la mayoría pues se enfrentaron también a las llamas. Hubo casos en los que hubo familias que tuvieron que estar adentro casi por 8 o 9 horas esperando a que el ejército de Israel fuera a rescatarlos. Fueron las horas más angustiosas de toda su existencia. Vamos a escucharlo. Sabían que estaban en las habitaciones de seguridad y que les obligaban de alguna forma a salir. Sí. ¿Ustedes les en algún momento sabían que estaban aquí? Sí, me prendieron fuego, lo escuché rompiendo la puerta, los escuché todo. Estaba parado en la puerta, aunque tenía el fierro para cerrar. Tenía así la puerta, pero no intentaron entrar. Solo sacaron, tiraron benzina o soler, no sé, y después prendieron fuego, todo. Y ahí empezó a salir humo. Agarré este colchón, lo puse ahí, puse todas las sábanas, todo lo que puedo ahí. Arranqué el aire acondicionado para... Acá hay un agujero para los caños que salen. Arranqué esto y después me di cuenta que si rompo los caños, todo el gas viene para acá adentro. Por eso no seguí haciéndolo. Intenté abrir la ventana acá con varias cosas. Todo se quemó. Todo lo que ves esto se quemó. Todas estas cosas que ven acá en el piso es por esto. Intenté hacer así y abrir la ventana, pero porque se me quemaron las manos. ¿Qué pasó con tus hijas? ¿Cómo estaban ellas? Yo, cuando empezó el humo a entrar, le dije a mi mujer y las chicas, acuéstense en el piso, que el humo va para arriba. Y así se quedaron. Yo perdí muchas veces la conciencia.
me desmayé muchas veces. Cada vez que abrí los ojos, lo llamé a mi amigo Edan, que él me sacó al final. Terrible, ¿no? Pues esas historias se repetían no solamente en kibutz, sino en todos los kibutz que fueron atacados. Fíjense ustedes que había personas, como les decía, que estaban durmiendo a esas horas, los sacaron de sus camas, los sacaron de sus hogares, abuelas, niños, cometieron las fechorías más inimaginables que ustedes pueden entender, y cuando salían, a cualquiera que se encontraban por la carretera, disparaban. Parecía que la consigna era no dejar nada, no solamente nadie, sino nada con vida. ¿Y usted qué opina de lo que ocurrió? ¿Cree que se debe olvidar? ¿Cree que realmente lo que está haciendo Israel es lo que merece Hamas, lo que merece Hezbollah, lo que merece Irán, que es la mano que mece la cuna? Ahí tienen ustedes el número de teléfono, 786-254-5052, 786-254-5052. Llámeme, su opinión cuenta. Ya regresamos. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad, la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo 2 simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso y tiene usted. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Abraham, y mientras tanto, muchos consideraban que quizás se iba a utilizar esta fecha para que Israel respondiera al ataque de los 200 misiles que envió la semana pasada hacia Israel y que fueron en su mayoría repelidos por el Domo de Hierro. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el día de hoy y qué crees tú o cuál crees tú, sin que tengamos una bolita mágica, que puede llegar a ser esa respuesta de Israel? Las respuestas pueden ser varias. Hay una cosa de que antes de pasar a eso yo quería aclarar. Todo esto que ha hecho, toda esta respuesta de Israel, por más dolor que sintamos, por más trauma que tengamos, esto se sigue tratando de justicia y de defenderse. Esto no se trata de una venganza. Esto no se trata de una venganza porque tenemos una cosa: no somos iguales que ellos. No vamos a caer a ese nivel. Respecto a la respuesta, bueno, pues habrá que pensarla porque ahí hay un abanico de posibilidades que tan buenas pueden ser como malas pueden ser. Hay quien habla de responder bombardeando instalaciones petrolíferas, otros dicen que instalaciones nucleares. En mi opinión, modesta opinión, el tema de las instalaciones nucleares es menos engorroso, quizá, o sea, es más difícil técnicamente, es más difícil de llegar, porque durante muchos años ha sido, a vista de media humanidad, con todas las advertencias que Israel ha hecho, han hecho un programa paralelo para desarrollar un arma atómica, y lo han hecho descaradamente, ocultando todos sus verdaderos propósitos, y han dispersado todas estas instalaciones por toda la geografía iraní. Irán es un país grande, y entonces esto lo hace difícil. Lo hace difícil tanto por la distancia, tanto como por la profundidad de donde se encuentran. Eso es lo que pasa. Y por otro lado, bombardear las instalaciones petrolíferas va a poner el grito en el cielo de media humanidad, porque hay mucha gente que sigue comprando ese petróleo. Provocaría también quizás una respuesta iraní, no solo masiva hacia Israel, que eso ya está descartado, sino que podría también atacar porque quien ha suplido la falta de crudo, de la falta de petróleo cuando Irán no ha podido producir, que fue cuando Donald Trump le puso las sanciones,
que estuvieron en su baja, en su máximo baja, pues el que suplía eso era de Arabia Saudí. Suplía para mantener los precios del petróleo, para que se mantuviera el flujo. Pero en un caso que se sientan agredidos, los iraníes podrían ya tomar unas medidas más fuertes todavía y bombardear instalaciones petroleras de Arabia Saudí, de Kuwait, etcétera, y eso provocaría un gran problema, aparte de que pueden cerrar el estrecho de Hormuz. Hay muchas cosas aquí que hay que analizar, no es a la ligera. La gente a veces dice, bueno, hacerle esto y ahora bombardearlo igual, no es tan fácil, esto no es tan fácil. Y hay gente que dice, no, láncele un bombazo. Bueno, Israel nunca va a ser el primero en utilizar un arma nuclear. Israel no tiene, esto es un país serio, esto es un estado responsable, no es un estado como Irán, que es un estado dirigido por un grupo de fanáticos. No, eso no va a pasar. Habrá que ver los acontecimientos, los estrategas que decidan cuál es la mejor opción que tomar, pero respuesta se impone. La respuesta se impone porque esto que han hecho ahora fue, en definitiva, Israel no atacó a Irán cuando recibimos esta última andanada. Israel no había atacado a Irán. Israel estaba en guerra con una facción terrorista, con una que esté amparada por ella, financiada y etcétera. Bueno, eso es otra cosa, pero Israel no había atacado a Irán. Entonces ellos decidieron atacar a Israel. Pero se impone la respuesta, por supuesto. Lo que ha quedado totalmente patente es que, y lo vamos a ver ahora, fíjese, cuando estuve en Israel, viajé a Jerusalén y me reuní con la vicealcaldesa de Jerusalén, con Flor Hassam, y ella me comentaba que a todos les había sorprendido cómo era posible que una de las agencias de inteligencia más importantes del mundo, como es la Mossad, un territorio que está monitoreado por las principales agencias internacionales del mundo, desde la agencia británica, la CIA, hasta, fíjense ustedes, hasta el propio CSID en España, ¿cómo es posible que se les hubiera pasado un ataque de estas características? Y Flor nos comentaba que hay algo que se llaman las mujeres vigías, que son esas mujeres que dentro del ejército las ponen en las torres de control al lado de la franja para que puedan vigilar qué están haciendo. Y que al menos 2 de esas mujeres vigías llevaban tiempo, como un mes, alertando a sus jefes de que había un movimiento extraordinario del otro lado de la franja. Incluso que en una ocasión ellas estaban mirando por prismático y uno de ellos, de los que estaban allá haciendo esos ejercicios, les hizo así. Todo eso fue reportado. Y lejos de hacer caso a las advertencias, les dijeron que si continuaban con esa cantaleta iban a ser despedidas. Eso ocurrió ese día y esto sembró de alguna forma la incertidumbre hacia esas agencias de inteligencia y sobre todo también hacia el gobierno y hacia el propio ejército de defensa israelí. Pero lo que no sabíamos es que un año después iban a llevar a cabo algunas de las operaciones más impresionantes de inteligencia, de estrategia, casi quirúrgicas, para acabar con el grupo terrorista Hezbollah, para acabar con su cúpula y haberlo hecho también con la cúpula de Hamas. Saben ustedes que hace aproximadamente 1 o 2 semanas todo esto tuvo lugar después de los ataques sincronizados de los famosos walkie-talkies y de los ataques sincronizados de los teléfonos. Bueno, pues después de que ocurriera eso, obviamente la reacción de Irán no se hizo esperar, pero en el mundo todavía tenemos el estupor de ver cómo se utilizó todo este tiempo para tratar de causar el menor daño posible a la población civil, pero ir acabando con esa cúpula. Vamos a recordar algunas de las cosas que dijo también Flor Hassam, la vicealcaldesa de Jerusalén, en esa entrevista que le hiciera. ¿Qué otras historias o qué historia personal nos podría contar ahora que merezca la pena rescatar de ese día? Pues mira, hay mucha historia bonita. Aquí mismo, en este centro de auxiliarios, habían auxiliarios que son voluntarios, como dice. Hay una historia también de un taxista árabe que solamente fue y empezó a sacar muchachos y muchachas del concierto. 22 personas salvó ese hombre, él y su hijo. Hay una historia de que entrevisté, yo tengo un podcast y entrevisté a una muchacha joven, muy guapa, modelo y abogada, que su novio fue al concierto y ella no sabía por qué, pero no tenía ganas de ir. Y él salió de ese concierto con 4 personas
coche, viajó 1 hora a Beersheba y volvió 3 veces más. Él ya había salvado 3 vidas. No tenía que volver. Volvió y otra vez, y parece ser que lo hizo 3 veces y en la última le mataron. Bueno, y situaciones como esa y se vivieron, pues, ¿qué les puedo decir? En innumerables ocasiones y por diferentes partes de todo el sur de Israel. Pero quizá llama la atención también cómo lo vivieron los padres, algunos padres. Y quiero recordar no solamente el kibutz Nir Oz, sino otro de los kibutz, donde una madre estaba con sus hijas y tuvo que aguantar otras 10 horas para poder salir. Esto ocurrió en el kibutz Mefalsim. 6 y tantos de la mañana empieza todo. Nunca me había tocado estar afuera, estar cerca de, no estar cerca de un refugio. Entonces, sabiendo lo que hay que hacer, me tiré encima de mis hijas y esperé a que pase, porque normalmente igual, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado, tiran y bueno, en algún momento se acaba y estás un poco así, pero la vida sigue. Y no paraba. Le intenté marcar a mi marido, que estaba ya en el refugio y ahí no hay señal, pues no me contestó. Y una de las cosas que nos salvó a todo el kibutz fue que, sabiendo que había tantas familias, que una de las familias se fue a dormir a casa, los del grupo comando sabían que tenían que venir a rescatarnos. Entonces yo salí con mis 2 hijas, una en cada brazo, que por suerte no pesan mucho, a ver cómo carajos regreso a casa, porque caminando es lejos, y sin saber qué hacer y con cara de ¿qué hago? Y entonces llega uno del grupo comando y dijo, ¿quién no tiene coche? ¿Quién necesita que lo lleve a casa? Y ahí corría su auto, nos subió y nos metió a la casa. Entonces fue una de las cosas que nos salvó. Bueno, la historia más importante de este matrimonio que estaban viendo, que estaba justo en uno de los hoteles que están habilitados también para poder albergar a las víctimas, no es solamente cómo salió, sino cómo tuvo que salir de los kibutz, que lo cuenta perfectamente bien, con todo lujo de detalles, cómo tuvo que esperar 10 horas, 11 horas sin saber ya qué excusa poner a sus hijas, pensando que cada disparo que se escuchaba era un disparo que podía ir a cualquiera de ellas, y cómo cuando ya reciben la idea de que el campo más o menos está libre, van saliendo poco a poco de ese kibutz, se montan en uno de los coches que no habían disparado a las ruedas, y en un juego macabro les dicen a las niñas que tienen que jugar al escondite y que se tienen que poner debajo de los asientos de ese auto. Y la razón por la que lo hicieron es porque desde el momento en que pusieron un pie afuera hasta que llegaron a varios kilómetros que ya se sintieron seguras, no había un metro de la carretera ni un metro de ese kibutz donde no hubiera un cadáver, donde no hubiera personas brutalmente asesinadas, otras a disparos, coches en mitad de la carretera, y ese juego macabro, ese escondite fue lo que salvó a sus hijas a día de hoy de no tener las pesadillas que aún así siguen teniendo, porque esos niños se siguen despertando en mitad de la noche preguntando si los hombres malos van a volver otra vez a matar a sus vecinos y a tratar de matarlos a ellos. Y esa es la realidad que en muchos casos se trata de ocultar a día de hoy. Cuando tú ves jóvenes, por ejemplo, que en pleno Estados Unidos, en nuestro Capitolio, aquí, son capaces de bajar la bandera de Estados Unidos, quemarla e izar la bandera palestina, de llenar los campuses de la universidad de desinformación sobre lo que está ocurriendo y la forma en la que hay que hacer bullying a los estudiantes judíos que van a esas universidades. Es como para hacer una reflexión. Abraham, yo no sé si tú, me imagino que sí, obviamente has tenido oportunidad de ver esas imágenes en las que quitan la bandera de Estados Unidos, la queman, izan la bandera de Palestina, y eso está ocurriendo acá. Y no nos damos cuenta del peligro inminente que eso supone, porque más allá de la destrucción del Estado de Israel es la creación de un Estado islámico que es en el fondo lo que quisieran hacer del mundo occidental. Es un califato lo que quieren hacer, por supuesto, ese es el plan final. Mira, yo he visto cosas que yo nunca pensé que en los Estados Unidos de América ocurrieran cosas así, desde la declaración de esta señora Ocasio-Cortez cuando se produjo este ataque que se hizo con los Vipers, criticó y que eso no se puede. Bueno, ¿y qué solución vas a poner tú? ¿Qué vas a hacer tú? Y
Y he visto todas estas manifestaciones que muchos de esta gente, de estos estudiantes que van a esas manifestaciones, no saben absolutamente nada, absolutamente no conocen nada de este conflicto, de esta historia, de este conflicto, ni geográficamente ni políticamente, no saben absolutamente nada. Y yo he oído comentarios, incluso hasta de políticos. Hace poco salió este señor que es político en España, Chenique, que es un político de Podemos, diciendo que el ejército israelí sionista había masacrado no sé cuántos, en Gaza no sé cuántos miles de LGBT. Digo, este señor que tiene en la cabeza, el único país del Medio Oriente donde la comunidad LGBT puede celebrar un festival de orgullo aquí en Israel. ¿Cómo se le ocurre decir una cosa como esta? Y así, yo he visto carteles de gays por Palestina y cosas así. En Irán, que es un país donde ahorcan a los homosexuales desde una grúa, los lanzan de una azotea, apedrean mujeres por no llevar un velo bien puesto. Eso son cosas inconcebibles. Y toda esta ignorancia realmente es indignante. Y para colmo, yo leo un artículo del New York Times donde se pretende blanquear la figura de este asesino en masa que era Nasrallah, presentándolo como un hombre que aportó a los servicios sociales en el Líbano, que quería una Palestina unida entre árabes, judíos, y cosas que son disparates. Y yo veo eso y yo me quedo, digo, bueno, esto es difícil de creer, pero está ocurriendo. Y yo por eso quiero verme, yo estoy muy ansioso, te lo digo, por estos días que van a pasar, sobre todo hasta el 5 de noviembre, ¿qué va a pasar? Sí, exactamente. Abraham, te quiero agradecer muchísimo que hayas tenido la amabilidad de acompañarnos, de ayudarnos a entender un poquito, a recordar también en este programa en el que hemos querido pues, hacer ese recordatorio, porque como yo decía al comienzo, toda reacción tiene una acción que ha venido de principio y por eso no se debe olvidar qué fue lo que motivó realmente esta reacción del Estado de Israel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y nosotros, señores, antes de marcharnos, no quiero tampoco perder la oportunidad de decirles que estamos muy pendientes del avance de la ahora tormenta tropical, por momentos también huracán Milton, que se prevé que va a seguir subiendo en intensidad y que nos amenaza a nosotros aquí en la Florida. Vamos a mantenernos muy pendientes en las próximas horas. Por supuesto, en Univista va a poder encontrar toda la información, pero la pregunta que quizá nos debemos hacer ahora, y sobre todo sabiendo que FEMA ya dijo la semana pasada que se habían gastado el dinero para los desastres naturales, nadie sabe en qué, miles de millones de dólares, pero que no tienen dinero para esta segunda parte si llegara a impactar un huracán. No lo tienen para Helene y se supone que tampoco lo van a tener en este momento. Uno se hace la pregunta de si usted tiene realmente un buen seguro. Bueno, ya sabe, mire, ahí está el número de teléfono, 305-257-8710. Llame, por favor, es el teléfono de Univista Insurance. Allí tienen operadores que le van a atender, que quizá le van a poder igualar las cosas que tienen, mejorarlas sin ninguna duda. Y si usted es de los que pensaba que no se debe tener un seguro en estos momentos por los altos costos, etcétera, 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 FEMA, como les estoy diciendo, no tiene en este instante dinero para los desastres naturales y tampoco para ayudar si alguna persona lo necesita. Así que llame a ese teléfono 305-257-8710 Univista Insurance. Y así llegamos al final. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el día de mañana.